siendo yo pequeñito, claro, yo nací, como dice aquí, junto a un horno. Mi padre es panadero de toda la vida, desde que tenía 11 años, mi padre. Y claro, yo cuando recuerdo, cuando intento recordar mi niñez, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, pues eso, ese aroma a pan caliente, acompañar a mi padre en el reparto del pan que previamente hacía. Con lo cual, todo viene desde muy antiguo, ¿verdad? Sí que cuando en la empresa, o sea, cuando en la casa hay algún conato de empresa familiar, cuando eres chiquitito, pues de un modo o de otro siempre tienes algún tipo de incursión. Pues a mí me gustaba ir los fines de semana al obrador que tenía mi padre y monear por allí y demás, hasta que me dejó de gustar cuando tenía aquí todos los días, claro. Pero yo me incorporo realmente cuando cumplo, bueno, cuando termino el cole y cuando termino la GB y bueno, pues en aquel momento, entonces en aquella época era relativamente habitual que bueno, si hacía falta en casa te pusieras a trabajar, ¿no? Hasta que terminé, o sea, hasta que me fui a cumplir con el servicio militar, siempre estuve acompañado de distintos profesionales, trabajando con mi padre, que para mí, sin duda, es el mejor panadero que yo he conocido, y a la vez con el tema de pastelería, dentro del tema de pastelería, pues con distintos maestros que pasaron por casa, ¿verdad? Y fue cuando regresé de la mili, con 19 años, cuando mi padre me tenía preparada una bonita sorpresa y me regala el hombre un obrador con 6 personas para mí. Como, bueno, pues algo tienes que hacer, pues empieza con esto. Así que es en aquel momento cuando realmente tomo conciencia de lo que va a ser a partir de ahí un poco mi vida profesional, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Cuando te planteas esta cuestión, lógicamente, cuando terminas de entenderlo, cuando lo asumes, entiendes la necesidad de formación que tienes. Bajo ningún concepto, si pretendes hacer grande un proyecto de empresa, en este caso era la empresa familiar, y durante mucho tiempo lo fue, si intentas hacer grande un proyecto así, lógicamente necesitas tener una formación no solamente empresarial, que también, por supuesto, sí, pero sí una formación técnica. Cuanto más profunda, mejor. Entonces, en aquel momento empiezo a moverme, a buscar cursos, bueno, intentar relacionarme con lo mejor del sector para, evidentemente, tanto en panadería como en pastelería, llegar a conseguir un nivel técnico que me diera pie a poder manejar plantillas con gente profesional con muchos más años de experiencia que yo, con mucho más conocimiento que yo, y que en aquel momento, pues aquello era complicado, porque que viniera el niño a corregir el paso a cualquiera, pues era como que estaba mal visto, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel momento, y a base de cursos, y a base de estudiar, y a base de probar, y a base de trabajar, pues vas entendiendo un poco todo este tipo de cuestiones, vas consiguiendo cositas, y bueno, pues hasta el año 94, que, bueno, estaba en la foto que he puesto antes. Con otros 2 compañeros me reclutan para participar en el Campeonato de España de panadería con el equipo de Madrid y bueno, pues nos alzamos con la medalla de oro en aquel campeonato. Después, años evidentemente de mucho trabajo, de estudio, de responsabilidades, de intentar hacer crecer del mejor modo posible el proyecto empresarial de la familia, rediseñar producciones, todo esto
con una formación de base pobre, con lo cual fui tropezando durante muchos años, ¿no? Hasta el momento en el que hace ya más de 10 años decido salir de la empresa familiar porque, bueno, pues aquello seguramente era muy complicado, éramos mucho mandando allí. Claro, es como siempre. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza una etapa nueva en mi vida. Yo salgo de allí, de la empresa familiar, y empiezo a trabajar con una multinacional del sector como asesor técnico, un fabricante de materias primas importante a nivel mundial. Y bueno, pues es una etapa que a mí profesionalmente me enriquece mucho, el poder tener la ocasión, que no la tienen todos los profesionales, de ir trabajando cada día en un sitio distinto, conocer a muchísima gente, todo ese tipo de cosas, lógicamente, enriquecen mucho al profesional y no todo el mundo tiene la ocasión, ¿no?, de pasar por ahí. Entonces, tanto en España como en Portugal, el de en medio soy yo. Y antes de comérmelo. Bueno, con compañeros en toda esa etapa de crecimiento, pues bueno. Les decía que esa experiencia, ese paso que tuvimos con esa multinacional me abrió las puertas a un mundo que yo desconocía y es el mundo de la asesoría técnica, ¿no? Con lo cual empiezas a cogerle aquello el gustillo de algo que luego después me va a acompañar durante mucho tiempo, hasta la actualidad, ¿no? Pero llega un momento en el que el sin gluten entra en mi vida. Yo siempre había tenido una espinita, porque uno de los muchachos que sale en una de las fotos anteriores, en las que estamos los tres, tiene una hija que es celíaca, además diagnosticada desde bebé. Y bueno, habíamos intentado alguna vez hacer alguna cosa, este muchacho trabajó conmigo mucho tiempo, y habíamos intentado hacer alguna cosa alguna vez, pero era como muy anecdótico y siempre con unos resultados catastróficos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, llega un momento en el que estaba yo convaleciente de una operación y en aquel momento pues conozco a Elena. Conocer a Elena y que me diera la ocasión de sacarme aquella espinita fue algo que evidentemente no se puede pagar tampoco con dinero, ¿no? El tener la ocasión de elaborar pan, bollería, pastelería en un ambiente 100% libre de gluten, algo que a un profesional con la trayectoria mía nos está absolutamente vetado, porque en cualquier obrador, aunque hay mucho inconsciente por ahí, cuando viajas por España, como estoy viajando yo, te encuentras con muchas cosas así, hay mucho inconsciente que los lunes hacen cosas con gluten, los martes sin gluten y los miércoles con gluten de nuevo. Eso es absolutamente, bueno, de locos, de locos.